en los próximos 30 minutos compartir con ustedes las reflexiones que la OIT ha elaborado en este Día Mundial para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Ustedes saben, y entiendo que la invitación es particular, porque es hablar con expertos, es como se dice coloquialmente, venir a predicar entre convencidos, porque partimos que los que estamos aquí somos quienes creemos que la seguridad y la salud en el trabajo debe ir mucho más allá de la ley, debe ser una cultura de prevención y una cultura que esté enfocada, obviamente, en el valor que tiene la persona humana en todo proceso productivo. Diciendo esto, yo espero que, como resultado de esta reflexión, de esta breve reflexión de media hora, podamos encontrar algunos elementos que queden en ustedes y que puedan motivar unas reflexiones más profundas, que pueden motivar entre ustedes la conciencia sobre el uso de información, o que pueda también motivar entre ustedes que se impulsen algunas campañas, algunas tareas, de modo tal que la información sea utilizada de manera útil en la promoción de la cultura de prevención y seguridad y salud en el trabajo. Cada año la OIT promueve el tema de un tema que lo consideramos importante a nivel global. El tema de optimizar la compilación y el uso de los datos sobre seguridad y salud en el trabajo no solamente se está hablando en Colombia, se está hablando en todo el mundo. La OIT ha promovido, y la OIT obviamente nos invita a quienes somos funcionarios de la organización, a que este año hablemos sobre este tema. Y hablemos y enfoquemos este tema en obviamente una realidad global, pero traigamos algunas reflexiones que también pensamos pueden ser de utilidad en este proceso. Hay que decir que yo entiendo que no es que tengan que hablar mucho sobre la OIT. Ustedes conocen que la OIT es una agencia especializada de Naciones Unidas, creada en 1919, ya la organización va a cumplir casi 100 años, o sea, es creada antes de Naciones Unidas. Cuando posteriormente se crea Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, la OIT pasa a ser parte de una agencia especializada de Naciones Unidas. El tema de seguridad y salud en el trabajo ha sido uno de los temas que siempre ha estado en el corazón de la OIT, desde sus inicios, desde su creación. Dentro de los primeros convenios, hay que decir que, entre paréntesis, hay que decir que una de las tareas que la OIT hace principalmente es dictar convenios, es decir, normas que pretenden ser adoptadas, o que pretenden o que tienen la intención de que sean adoptadas y aplicadas en todos los países del mundo, y que determinan los mínimos, no los máximos, no el deseable, sino que los mínimos que deben de ser guardados en cada uno de los países y que tienen que tener en cuenta en el mundo del trabajo. Hay variados temas, los convenios de la OIT son sobre muchos temas, y efectivamente no me voy a detener sobre otros temas que no sean el tema de la seguridad y la salud en el trabajo el día de hoy. La OIT dio y dictó desde sus orígenes convenios que tenían que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Al inicio la OIT lo que se preocupaba en el tema de seguridad y salud era sobre algunas ocupaciones particulares que al inicio del siglo XX se consideraban especialmente peligrosas y que creo que lo siguen siendo. El tema de el trabajo en alta mar, el tema en construcción, el tema en minería, por ejemplo, que aunque han ido modernizando y han ido mejorando los procesos, no dejan de tener cierto nivel de riesgo para quienes trabajan en ella. Pero al inicio del siglo XX la primera orientación de la OIT era proteger la actividad que realizaban algunas personas en algunos procesos. En un segundo momento, a mediados del siglo XX más o menos, la OIT cambió, y la OIT empezó en el tema de seguridad y salud en el trabajo a dictar convenios que estaban orientados a tener un especial cuidado con el uso de sustancias o procedimientos. Se identificó que efectivamente no solamente había un problema de accidentabilidad del trabajo, sino que el tema de la enfermedad laboral o la enfermedad del trabajo, las enfermedades profesionales, tenían un impacto importante en la vida de las personas, y que efectivamente el tema de las enfermedades laborales se crecían o se desarrollaban de una manera casi silenciosa, si es que no abrimos los ojos, si es que no vemos los datos, de manera casi silenciosa, y que causaba un efecto posterior obviamente en la vida de las personas, muchas veces después que terminaban su actividad laboral. Entonces empezaron a hacer estudios mucho más aprobados o ayudados mucho por el desarrollo de la ciencia, que permitían entonces identificar cuáles eran las causas. Entonces la OIT se empezó a preocupar sobre el tema de, oiga, mire, hay algunos procesos o hay algunos materiales que deben de ser eliminados de las actividades productivas.
Entonces así se crearon algunas actividades o algunas recomendaciones o algunos convenios que tenían que ver con el uso del plomo, que tenían que ver con el uso del benceno y que tienen que ver con un tema que no voy a debatir esta mañana, pero que para Colombia el debate es particular importante, que es el uso del amianto, ¿no? El tema de si efectivamente produce o los efectos que esto produce, y que efectivamente la OIT ha apoyado una campaña internacional para la sustitución en el uso del amianto en las actividades productivas que todavía en algunos países se sigue utilizando. Entonces, ese es el segundo punto, el gran segundo punto que tiene que ver con el procedimiento. A finales del siglo XX la OIT igual empezó a cambiar de nuevo el enfoque de los convenios en seguridad y salud en el trabajo. No es que los problemas en algunos sectores no sigan importando, no es que el uso de algunos procedimientos, algunos materiales, algunos insumos no sigue siendo importante, pero los convenios se orientaron a un tema más bien de políticas públicas. Y se dijeron, bueno, mire, es importante que efectivamente haya un conjunto de políticas que englobe todo este ejercicio y todo este proceso de prevención en la seguridad y salud en el trabajo. Y se creó entonces también el diseño de los sistemas de seguridad o los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Porque se entendió que efectivamente esto tiene que ser, no solamente tiene que ser una reacción activista, si se quiere, sino que tiene que desarrollarse a través de un sistema que es obviamente un conjunto ordenado de elementos que permita responder ante una problemática, en este caso el tema de los riesgos del trabajo, que efectivamente permita a este sistema gestionar el riesgo. Y para gestionar el riesgo, ustedes lo saben mucho mejor que yo, hay que conocer qué pasa y hay que ordenarnos para desarrollar una respuesta obviamente armónica, conjunta, y una respuesta que tenga un efecto importante. Y de eso se trata, dentro de esta última generación de convenios de la OIT, de eso se trata la reflexión de este día. Se trata efectivamente de cómo vamos a utilizar y cómo vamos a desarrollar nuestras acciones, vamos a poner una atención sobre lo que está pasando y una atención efectivamente que tiene que ver también sobre el uso de información y el uso de datos. Ninguno de los que estamos acá nos levantamos este día para realizar una tarea que tiene que ver con el trabajo. Estar acá es hacer un trabajo, no solo de mi parte hablando, sino que de ustedes efectivamente realizando algo que tiene que ver en el trabajo. Y ninguno de nosotros cuando se levanta en la mañana se pone a pensar y dice, oiga, en la tarde puede ser que no regreso porque me muero por estar trabajando. Me muero no poéticamente, es decir, me muero realmente, pierdo mi vida, efectivamente, y no es, como digo, ni metafóricamente ni poéticamente, es en realidad. Ninguno de nosotros piensa que va a tener un accidente en el mundo del trabajo. Ninguno de nosotros tiene la conciencia en la mañana que cuando vamos en la noche no vamos a regresar a la casa, sino estaremos en un hospital. Pero efectivamente a muchos trabajadores les sigue pasando. Y no solamente en el mundo por allá, también aquí en Colombia sucede, y ustedes conocen efectivamente la estadística, y sigue sucediendo este tema. Pero además de esto, también hay un enfoque sobre un debate importante, sobre un debate que está a la raíz cuando hablamos de la prevención de los riesgos, y es el tema de los costos. Entonces, claro, para muchos, creo que cada vez menos, pero para muchos de los que trabajan en este tema, para muchos de los que más bien no trabajan, sino que toman decisiones, el tema de la seguridad y la salud todavía sigue siendo visto como un costo. Entonces, claro, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta invertir en la prevención, ¿no? Y eso, o sea, comprar efectivamente, si tengo que hacer cambios en los procesos, o si tengo que hacer unos cambios en la arquitectura, si tengo que hacer, inclusive si tengo que llegar al extremo de comprar equipo de protección personal, o sea, cuesta más efectivamente el que esté en regla, el que esté validado que cualquier otro. Entonces, el tema es importante porque al final hay una estimación general de lo que cuesta las malas prácticas de salud y seguridad en el trabajo en el mundo. Estamos hablando de 4 puntos del Producto Interno Bruto de los países, que no es menor. Entonces, si uno determina cuánto es lo que gasta cada país, no solamente cuánto pierde o cuánto tiene que destinar para el uso del tema de salud, el tema de rehabilitación, el tema de pensiones, el tema de efectivamente lo que pierde una empresa en la productividad, lo que pierde en los procesos, o sea, es un monto importante
que efectivamente nadie lo queremos colocar, nadie lo queremos pensar o nadie lo queremos poner. Aquí hay médicos y seguramente yo no soy médico, como yo no soy abogado, entonces, pero a veces me salto y me pongo a hablar de cosas que son más tema de medicina. Cuando la medicina estima sobre el desarrollo del cerebro, estima que nosotros, los seres humanos, en general, más los hombres que las mujeres, desarrollamos más lento nuestro cerebro y no tenemos conciencia del riesgo efectivamente que nos puede afectar, sino cuando ya más o menos tenemos 19, 20 o más años. O sea, que pasamos 18 años de nuestra vida casi cerca pensando que somos inmortales y que no nos pasa nada, y que a mí no me va a pasar. El problema es que muchos nos quedamos con ese tema, y nos quedamos con el tema de a mí no me va a pasar. Entonces en el mundo del trabajo es a mí no me va a pasar un accidente, a mí no me va a pasar una enfermedad. ¿Por qué? Simplemente porque soy yo. Sin entrar en conciencia efectiva que la causa de estos accidentes y la causa de estas enfermedades es un tema ajeno muchas veces a mí. Obviamente tengo que ver con mis actividades o mis conductas, si sean riesgosas, peligrosas, si causa un accidente o no, pero tengo que tener en cuenta algunos otros factores o muchos más factores de mi entorno que tengo que ver. Entonces sí es importante determinar y hacernos conciencia que efectivamente es una realidad que no está lejos de nosotros y que no tiene que ver, que no es algo que no tenga que ver con nosotros, sino que tiene que ver con nosotros. Esto es algo que ya mencioné. En general, la OIT está planteando desde hace casi 17 años el concepto de trabajo decente. Colombia se habla como trabajo digno, que efectivamente lo que plantea es un trabajo con ciertas condiciones. Una de las condiciones, la única, una de las condiciones de ese trabajo decente es que sea un trabajo seguro. Es decir, que yo no me muera, que yo no me enferme, que yo no tenga un problema físico por estar trabajando, sino que pueda trabajar en condiciones que me aseguren mi vida y que me aseguren mis condiciones de trabajo. Esto es lo que decía, es un poco de eso es lo que había dicho, es que es algo que ustedes ya conocen. ¿Por qué es importante los datos? ¿Por qué es importante la información? ¿Por qué es importante la información a nivel de su empresa? ¿Por qué es importante los datos a nivel de su institución? ¿Por qué es importante los datos a nivel del país? Y es muy sencillo, o sea, los datos, la información nos ayuda a poder detectar los peligros y riesgos. Nos ayuda a ver qué es lo que está pasando o qué es lo que puede pasar a futuro. Nos ayuda para poder desarrollar estos programas preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Nos ayuda a identificar sectores peligrosos. Nos ayuda a determinar qué puedo hacer yo a nivel de empresa, qué puedo hacer a nivel nacional, qué puedo hacer a nivel regional, efectivamente, para responder a lo que está pasando. Y obviamente conocer estas estadísticas y llevar adelante. Tenemos poca cultura, en general en América Latina tenemos, no solo en este tema, varios temas que me corresponde trabajar, tenemos poca cultura de recopilar los datos, de analizar los datos y de responder o de desarrollar nuestras acciones en función de los datos. Somos muy reactivos, muy propositivos, somos muy proactivos en cada una de las acciones. Pero muchas veces, cuando tenemos unos recursos muy limitados o cuando tenemos una realidad que es mucho más compleja, si no pasamos por una recopilación y por un uso adecuado de los datos, efectivamente nuestras respuestas van a ser, si no poco efectivas, digamos que puede ser alguna efectividad que por casualidad atine, o por razón de mi experiencia atine, pero va a ser poco acertado y efectivamente van a requerir muchos más recursos. Miren, aquí hay más datos que de nuevo ustedes los conocen, datos que la OIT hace y señala a nivel global. En general estamos hablando de 313 millones de accidentes de trabajo que causaron lesiones en el mundo. Estamos hablando de 350.000 accidentes mortales en el mundo. Estamos hablando de más de 2 millones de personas que tienen una enfermedad ocupacional. Estamos hablando de una fatalidad de 2.35 millones relacionadas al trabajo, el PIB del 4%. Lo señalamos, y eso tiene que ver con un tema mucho más abierto, mucho más grande, que ustedes han escuchado y que también se nos ha pedido que insistemos, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son otros sino que unos objetivos que el mundo, a través de Naciones Unidas, se ha colocado como objetivos que debemos de cumplir
en una agenda que es al 2030, perdón, que tiene como objetivo responder a las necesidades de las personas, en general. O sea, estamos hablando de alimentación, salud, pobreza, agricultura, etcétera, etcétera. Estamos hablando de todos estos objetivos de desarrollo sostenible. El número 8 tiene que ver con el trabajo decente y el crecimiento económico. ¿Cuál es esa interacción de estos elementos que tienen que ver con el tema de trabajo decente, el tema de empresa, el tema de desarrollo en el país? De modo tal que ya nos importa mucho sobre cómo es ese desarrollo económico. Ya no es simplemente el desarrollo económico por sí mismo, ya no es solamente que vamos a promover el desarrollo económico, sino que qué desarrollo económico queremos promover en los países y qué desarrollo económico queremos promover a nivel internacional. Y obviamente la respuesta es un desarrollo económico que tenga trabajo decente. Y trabajo decente tiene un conjunto de elementos, de nuevo, tiene 4 pilares. Dentro de uno de sus pilares, el tema de seguridad y salud en el trabajo está presente. Mire, voy a hacer unas breves reflexiones en los 15 minutos que me quedan sobre unos temas macro. La presentación va a quedar allí y van a ver algunas cosas ahí, creo que se las van a compartir, entonces no es que me voy a detener en los contenidos de esa presentación, sino que efectivamente quiero hacer una reflexión sobre lo que pasa como en 4 grandes temas. Uno de ellos tiene que ver con los sistemas nacionales de registro y notificación de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Mire, el primer tema tiene que ver con el diseño general de qué es este sistema y de cómo entendemos este sistema en general y cuáles son los elementos que tienen que componer este sistema. Tiene que ver la notificación, la investigación, la elaboración de estadísticas y la notificación de los sucesos peligrosos y los supuestos casos de enfermedades profesionales cuando procedan. En general, los países, los primeros 3 lo tienen como mucho más claro, cómo se notifica. Se voy a hablar una reflexión sobre el tema de notificación y cuáles son los riesgos sobre este proceso de notificación, sobre el tema de investigación, también particularmente el caso colombiano, la manera como lo tienen diseñado también es muy particular, muy interesante de reflexionar. El tema de elaboración de estadísticas, digamos que nos falta llegar todavía ya, no solamente decir tantos accidentes, tantos muertos, es saber por qué. Si la estadística no me explica la causa, me sirve poco. Me sirve para un titular, me sirve para ponerle en una página web, para ponerle en un periódico, pero no me explica. La estadística me tiene que saber explicar por qué está pasando lo que está pasando, porque me tiene que orientar entonces saber qué es lo que yo tengo que hacer para llevarlo. Entonces la estadística tiene que ir un poco más allá, tiene que ser más analizada por los expertos, por ustedes que conocen sobre ese tema, para poder obtener las respuestas. Pero la otro tema importante es cuáles son estos sucesos peligrosos, y este tema que muchas veces solo se conoce al interior de las empresas. Y entiendo que muchos de ustedes vienen de las empresas, y son temas que muchas veces solo ustedes conocen porque no se notifica, porque no se cuenta, porque no se dice, por diferentes temas. Podemos reflexionar, podemos adelantar la reflexión, que muchas veces es cuando se le pregunta al empleador, es primero porque no tiene la obligación legal de notificarlo. Okay, perfecto, no tiene la obligación legal de notificarlo, pero seguramente tiene una necesidad importante de compilar esa información para sí mismo para tomar esas decisiones que son importantes. Pues el que el trabajador no lo diga, que el trabajador les pase algo y no lo diga. Entonces hay libros que explican por qué los trabajadores no hacen o no notifican o no cuentan lo que está pasando, y que efectivamente nos hace un llamado de atención a la gerencia, a la manera de gerenciar los recursos humanos, que hace un llamado para que los trabajadores puedan estar, efectivamente puedan informar y puedan contar qué está pasando, para que este sistema de información esté completo. Obviamente la idea de este sistema de información debe de abarcar el país, debe de abarcar todas las ramas de actividad, todas las empresas, todos los trabajadores, independientemente de la situación del empleo. Entonces no es simplemente que nos interesen los asalariados y no los asalariados, es que solo nos interesan los de planta y no los contratistas, es que nos interesan todos los trabajadores.
¿no? Porque todos los trabajadores hacen parte, obviamente, no solo del mundo del trabajo, sino que hacen parte del trabajo decente y hacen parte de los derechos. Entonces, obviamente, la empresa, cada una de sus empresas no tiene ese mandato, no tiene esa obligación. Es obligación del Estado, es obligación del gobierno, es obligación de las autoridades nacionales el tener, el promover esta investigación o contar con los datos que puedan tener las diferentes instituciones, ¿no? Datos confiables, que podamos tener, que efectivamente tengan unas definiciones homogéneas, y ahí son los debates entre los especialistas sobre este tema, y efectivamente asegurar los niveles de protección, los niveles de garantía a las personas que tienen que suceden estos accidentes de trabajo y esta enfermedad. Ese es muy brevemente en 2 pantallas, lo que se puede decir en 2 pantallas sobre el sistema. Pero bueno, ¿cuáles son los retos entonces que tiene este sistema para el momento de recopilar los datos? Muchas veces la legislación nacional solo señala la obligatoriedad de tener estadísticas frente a un cierto grupo de personas, a un cierto grupo de trabajadores. Entonces aparecen muchos sectores de trabajadores que son invisibles. Trabajadores rurales, los trabajadores informales, los trabajadores que no están registrados, y muchas veces trabajadores dentro de la misma empresa o dentro de las mismas instituciones que son invisibles a la legislación y por supuesto son invisibles a una obligación y por supuesto entonces son invisibles a los datos. Muchas veces, en Colombia creo que va cambiando con la nueva normativa que se ha aprobado, a veces los sistemas de registro y notificación no se consideran parte integrante del sistema de gestión de riesgos. En Colombia, como digo, con la norma, el sistema de gestión de riesgos incorpora todo este proceso de notificación de accidentes, uso de información, etc. Y eso creo que es una buena noticia. Efectivamente, también los criterios de diagnóstico e identificación de las enfermedades o los accidentes varían de un país a otro. Entonces, a veces es un poco difícil cuando uno trata de construir estadísticas a nivel global, porque no solamente nos interesa, obviamente las estadísticas de Colombia nos interesa, pero nos interesa saber en la región qué está pasando y cómo podemos trabajar. Yo pensaba al inicio de esto con el anterior presidente de este consejo, y que le hablábamos sobre la actividad que se está realizando de compilar información a nivel regional en América Latina, y seguramente nos vamos a encontrar con el tema que a veces los países tienen sus matices, sus definiciones que no permiten homologar esta información, y por supuesto tampoco nos hace más difícil identificar acciones que pueden ser, de las cuales podemos aprender y compartir. Uno de los problemas más grandes de los sistemas es la fragmentación de las instituciones responsables a cargo de la recopilación de los datos. Y estoy seguro que Colombia lastimosamente no es la excepción. Ha estado en otros países, y en otros países cuando uno determina quién informa o a dónde se informa, hay una confusión muy grande. Entonces uno no sabe si tiene que informar, o las empresas no saben si hay que informar al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud o a la Seguridad Social. Claro, el sistema de seguridad social colombiano es bien particular, por toda la forma y toda la forma que tienen para organizarse, pero en otros países, en la mayoría de países de América Latina en general, hay instituciones nacionales de salud, hay instituciones nacionales de seguridad social e instituciones nacionales de trabajo. Entonces tienes por lo menos tres instituciones nacionales, y cuando uno va a ver las estadísticas, uno supone que todo el mundo debe tener igual, pero cuando uno ve las estadísticas, es fácil adivinar quién tiene la mayor cantidad de estadísticas de enfermedades o de accidentes. Es la seguridad social. Y la tiene la seguridad social porque efectivamente todo este sistema está orientado a compensar económicamente algo que pasa. Entonces obviamente hay un interés, no solo del trabajador, sino que del empleador, de notificar a la seguridad social para que no solamente tenga una atención de salud inmediata, sino que pueda tener una compensación económica, y pueda también el empleador o la empresa descargar ese pago de pensiones o ese pago de compensación económica a la seguridad social. Entonces son los que tienen la mayor cantidad, entonces cuando reportan es muy alto. Cuando uno va a salud, el problema de salud entonces se vuelve una nebulosa. No hablo de Colombia, hablo de experiencia en otros países de América Latina, es posible que se aplique. Hay una nebulosa porque generalmente cuando los médicos, y seguramente aquí habrá más de algún médico y que puede tener conciencia de ello, cuando los médicos van por lo menos las experiencias que he tenido, cuando van trabajadores que llegan y van a hacer una historia clínica que realizan los médicos en las instituciones de salud, van orientados a lo que tiene, a lo que le pasó y no por qué le pasó.
Y entonces, claro, los médicos con el afán, con el trabajo que tienen, con la carga de emergencias, etcétera, están más orientados a decir, a ver, ¿usted qué le pasó? ¿Qué tiene? Y ver cómo yo le resuelvo el problema que tiene. Pero si eso lo quiero utilizar para yo ver estadísticas, cuántas personas tuvieron ese tipo de dolencia por una razón que tiene que ver el trabajo, me pierdo. Algunos se ha hecho conciencia, se ha trabajado, se ha avanzado, pero si uno ve la generalidad de los médicos que prestan una atención de salud inmediata, la información de las historias clínicas no reflejan los temas de eso. Y perdemos información entonces. Y perdemos muchas veces información de trabajadores que no hacen parte del sistema formal de la economía. Porque la mayoría de lo que tienen que ver con el sistema formal de la economía en esos países van a la seguridad social. Y la seguridad social sí se quiere saber de por qué le sucede, porque en función de por qué le pasó, tengo que saber de dónde pago o quién pago. Y si va a pagar acá, si va a ser el sistema de salud o el sistema de pensiones. Y aquí están un poco de rebote de no pago tú, no paga él, no paga el otro. Entonces es un problema, pero en general, digamos, hay por lo menos el interés de saber por qué. Porque tiene asociado a un tema de compensación económica. Ese es un problema que tiene que ver con los datos, es un problema que adelanto de la reflexión que tiene que ver con los datos. Muchas veces la recopilación de datos está asociado al pago de compensación económica al trabajador y al empleador y no a un sistema de gestión de riesgos y no a un sistema de prevención. Eso es un salto que tenemos que dar. Y un salto que tenemos que dar si queremos orientar el sistema a la prevención. Porque perdemos información. De nuevo salud, tenemos esto y después si vamos a trabajo. En muchos países trabajo, la gente dice, bueno, ya trabajo hay que informarle, hay que mandar la información al Ministerio de Trabajo. ¿Y para qué? Muchas veces no hay como mayor información de esto. Yo sé que aquí sí, se le informa a las ARL, y las ARL tienen que informar al Ministerio de Trabajo, y hay una comunidad de información porque hace una supervisión, etc. Pero que efectivamente hay a veces esos vacíos de información y perdemos esta información. Otro problema que existe con el tema de información, ya algunas cosas los he mencionado, que tienen que ver con efectivamente la disponibilidad de datos confiables de lesiones, los procedimientos que se hacen, los errores de medición y el tiempo de recuperación en los registros, la notificación tardía de las lesiones y enfermedades con cargos a periodo de latencia, la renuencia a notificar inmediatamente o el uso de médicos privados, las diferencias entre lo que se debe compensar y lo que debe registrar, etc., ¿no? Hay un problema de omisión, hay un vacío de información. No es que la información no exista, porque la información existe en cuanto los temas sucedan, es que no se capta por los medios adecuados y eso nos hace difícil entonces contar con información debida. Entonces yo creo que una de las reflexiones grandes que hay que hacer es que si yo quiero tener un sistema de gestión de riesgos, que sea un sistema de gestión que prevenga los riesgos, tengo que contar con información. Si no, estoy jugando lotería. Y puede que me salga, puede que no. Y si efectivamente quiero, como queremos todos, superar esa barrera de ir más allá, de jugar o de buscar si acierto o no acierto, sino que más bien de responder adecuadamente, entonces que me permita a partir de ello tener una información debida y sobrepasar estos retos. Esto sobre fuentes complementarias, lo voy a pasar muy rápido, simplemente de dónde más puedo obtener información, y esto es una reflexión que hacemos con los países, y decir, mire, no solamente deberíamos de ser los registros de seguridad social, los registros de salud, sino que tendríamos que ver encuestas, datos demográficos, otros tipos de registros de laboratorios, inspecciones médicas, etc. O sea, tengo que ver efectivamente lo que puedo hacer a nivel nacional, pero también lo que puedo hacer a nivel de empresa. A nivel de empresa no tengo el mandato de cambiar todo el sector o todo el país, pero sí efectivamente pudiese yo hacer una gestión dentro de mi empresa, una gestión más adecuada acerca de crear conciencia sobre la importancia de la información, sobre la importancia de los datos, sobre crear conciencia efectivamente a los trabajadores que informar sobre un suceso de los cuasi accidentes, de lo que casi pasa, de los incidentes de trabajo no acarrea una sanción o no acarrea un desmérito para la carrera laboral del trabajador, sino que es algo que yo lo voy a apreciar como empresario porque me sirve para conocer qué está pasando en mi empresa y me sirve para mí diseñar las medidas adecuadas de prevención que efectivamente tiene un beneficio no solo para los trabajadores, sino que, como vimos, para la misma empresa.
Herramientas, igual paso rápido, les voy a dejar allí están en lo que les anunciaron al inicio. La OIT tiene convenios, tiene recomendaciones, tiene un repertorio de recomendaciones, la pueden encontrar en la página web, la pueden encontrar en estos temas de esas tarjetitas de información que creo que van a distribuir de alguna manera y que van a tratar de que algunos de ustedes puedan tenerlo y puedan tenerlo físicamente, porque nos ayuda a conocer más qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos. Hay dos, en el tema de información hay dos temas importantes que tienen que ver con una base de datos de la OIT que se llama Ilostat, que está tanto en el CD-ROOM como en la tarjeta de USB que tienen acá y que pueden compartir, está también en la página web. Y también el informe de la Conferencia Internacional de Estadísticos de Trabajo, que se reúne cada cierto tiempo en la ciudad de Washington y que habla sobre este tema de cómo debe de considerarse, cómo debe de medirse. Entonces, si se quiere hacer un análisis más profundo y un estudio más técnico, más de medicina del trabajo, más allá, el informe de la Conferencia Internacional de Estadística del Trabajo puede ser importante. Finalizo con una reflexión. Esta y otra pantalla. Primero, esto lo tenemos claro, pero todos y todas tenemos el compromiso de fortalecer la capacidad de los sistemas nacionales para abordar eficazmente la prevención. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Unas ideas, nada más. No sé si aquí hay personas que vienen de las instituciones de gobierno. Nosotros trabajamos con las instituciones de gobierno, yo trabajo con las instituciones de gobierno. Sé que aquí hay un Consejo Nacional de Seguridad de Salud en el Trabajo que trabaja y que hace una enorme tarea, que han aprobado las normas del sistema de gestión, que han aprobado los valores de los indicadores mínimos o los estándares mínimos para los sectores, que están haciendo un trabajo importante. Pero creo que debería de avanzar a trabajar en el tema de una mejor coordinación para cómo se va a manejar los datos. Ya no hablo de quién dice la ley que es responsable de qué, o sea, es que hay que ir más allá. Si queremos promover una cultura de seguridad y salud en el trabajo en el país, una cultura de seguridad y salud en el trabajo orientada a la prevención, tenemos que ir más allá. Si no me quedo en el cumplimiento de la ley, que no está mal, libra de una sanción por la inspección, le hace un cumplimiento, obviamente le pueden felicitar por el cumplimiento, pero hay que pensar mucho más allá. Hay que tener un enfoque mucho más allá y que nos puede llevar a efectivamente, bueno, pensemos si efectivamente el sistema de registro de información es el adecuado o no, si lo tenemos que ajustar o no, o lo tenemos que cambiar. Entonces, lo que podamos hacer para seguirlo promoviendo, nosotros hacemos nuestra parte, que es muy modesta, pero lo que podemos ganar del acompañamiento de ustedes, obviamente, es importante. El tema de la inspección de trabajo es otro tema importante. ¿Tenemos o no un sistema de inspección de trabajo capacitado con los conocimientos técnicos para hacer este tipo de inspecciones y para ayudarnos? ¿Sí o no? Si lo tenemos bien, si no lo tenemos, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? ¿O qué podemos hacer para fortalecerlo? ¿Qué necesitamos para que efectivamente, y no digamos aquí solo Bogotá, que es obviamente generalmente las capitales recibimos mayor atención o mejor atención, o Medellín, Cali, Barranquilla, es decir, sino que pensemos en otros sectores, en otros lugares en donde se están desarrollando actividades de riesgo, es decir, cuál es efectivamente la capacidad técnica de atención, no solo de inspectores de trabajo como tal, sino que de inspectores en general de todas las instituciones que les corresponde hacer su tarea, cómo nos ayudan para cumplir esta tarea. Obviamente los sistemas de prestación, los sistemas de respuesta por accidente y enfermedad de trabajo es importante, ya dijimos un poco, en algunos sistemas sí nos interesa saber por qué, la causa, porque depende de eso es cómo pago, a dónde pago, quién pago o quién hace este tema. Hay empresas que han enfrentado este tema de una manera muy interesante, muy interesante. Conozco el caso de una empresa en Valle del Cauca, una empresa más o menos grande, 4.000 empleados, 4.000 trabajadores, y que se creó su propio sistema de gestión para el tema de cómo lidiar con el tema de enfermedad, de trabajadores que se enferman y cómo ayudar para que efectivamente puedan tener un abanico de salidas, obviamente que mejoren de su salud, se reintegren al trabajo, que se puedan reintegrar en otras actividades que no se den un riesgo o que pueden pasar a un sistema de pensión o atención médica.
Es decir, hay posibilidad de pensar dentro de las empresas, hay posibilidad de que las empresas o de los sectores se unan para identificar cuál es la mejor medida para atender esta problemática y para resolver esta problemática. Obviamente mejorar la capacidad de los servicios de salud en el trabajo, de vigilancia, ya lo dijimos, tener una lista de enfermedades actualizada del trabajo, que también es importante y que aquí se trabaja mucho en ese tema. Y lo más importante, o otro de los temas importantes que para la OIT es algo que siempre se enfatiza, es fortalecer el diálogo en las instituciones nacionales. O sea, entendemos que hay un diálogo formal en el Consejo, y entendemos que las personalidades que hacen parte del Consejo no solamente tienen la calificación técnica, sino que tienen el compromiso para llevar adelante su tarea. Pero sí es importante que el diálogo se replique a varios niveles, no solo a este nivel central, en donde se toman las grandes decisiones, sino que a nivel sectorial, sino que a nivel de empresa, a nivel de departamento, que nos permite efectivamente entender qué es lo que está pasando. De nuevo, siempre hay una queja en general cuando hablamos de este mundo del trabajo sobre la falta de recursos o la escasez de recursos para este tema. Entonces tenemos que ser más estratégicos, entonces tenemos que buscar ser más pertinentes, tenemos que contar con información que nos permita incluso mostrar en muchas empresas, ahora en todas las empresas, en todas las instituciones, que el retorno que una empresa obtiene por su inversión en el tema de la seguridad y salud en el trabajo es mayor. Es mayor no solamente en temas económicos, que no se muera alguien, temas humanos, perdón, que no se muera alguien, que no se enferme alguien, que no tenga alguna lesión, temas económicos que no tengan que ver que no se detenga un proceso, que no se afecte una capacidad instalada de la empresa, sino que tiene que ver con algo que para nosotros es más profundo, que tiene que ver con los derechos de la persona, que tiene que ver con una visión de trabajo decente, de trabajo digno, que tiene que ver con lo que todos los que estamos acá, los que están afuera, que se levantan en la mañana a trabajar, quieren hacer con su vida y que quieren hacer con que su trabajo contribuye a hacer felicidad, a contribuir a la felicidad de su vida y de su familia y de su comunidad. Hacerlo depende en alguna medida de los que estamos acá, de los que creemos en esto, de los que efectivamente apostamos por este tema y que efectivamente estoy seguro que vamos a tener la oportunidad de trabajar juntos, de encontrarnos y de seguir contribuyendo por una Colombia más segura, más saludable. Muchas gracias.